buenos días. Hoy estamos a 14 del mes de julio 2025, mes 7. Son las 11:26 de la mañana en República Dominicana. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Soy docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el área de física y matemática y también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana. En esto que tenemos aquí es el canal de Faustinianos, donde siempre colgamos algunos de los recursos que elaboramos para nuestros estudiantes. La tutoría de hoy va dirigida a los estudiantes que están cursando cálculo integral en la Pucamaima, donde también le hemos colocado otros videos tutoriales y lo colgamos aquí para que sean útiles para cualquier persona que le interese en cualquier parte del mundo. Pueden ir a la lista de reproducción de cálculo vectorial, aunque estos son de cálculo integral. Y también hay otra lista de cálculo integral. Previamente explicamos el criterio, estamos trabajando tema de series numéricas, serie en el conjunto de los números reales, y está por subir el tutorial de los criterios por comparación directa y por comparación en el límite, que ya eso fue lo que explicamos anteriormente. Aquí tenemos el P-serie y otros criterios. Bien, sin más, ya le decía que en este ciclo, quienes estamos impartiendo cálculo integral es el maestro Jorge Blanco, que coordina, el maestro Pavel y quien les habla. Aquí ya tienen estos recursos hasta aquí y nosotros vamos ahora a explicar el criterio de serie alternante. En serie alternante hay un buen material, ahora que recuerdo en el canal. Y si se van directamente a la lista de reproducción y se van a esta lista de reproducción de cálculo integral, pueden encontrar, eh, disculpen aquí, La clase de hoy será una clase. pueden encontrar en la lista de reproducción de cálculo integral algunas series alternantes, o sea, series. Mire, estamos bajando aquí en la lista de reproducción. Mire, ahí dice serie geométrica. Eso lo pueden repasar, pero hay un tutorial, un proyecto que realizó una joven que se llama Mayerly, que tiene muchos ejercicios. Específicamente, vamos a observar integrales impropias. Estos temas ya se dieron, pero quiero buscar específicamente el de serie. Serie, mire, hay criterio de la razón, que de eso vamos a explicar otro ahorita. El criterio de divergencia del enésimo término, esos lo pueden consultar. Eh, Criterio de condensación de Cauchy. Este criterio nosotros no lo dimos aquí, pero ustedes lo pueden revisar también. Serie numérica, criterio de convergencia, todo eso son temas de series, criterio de convergencia para serie alternante. Creo este es el que le estoy diciendo. Déjenme darle un clic ahí. Pueden buscar luego otro, pero que hay también en esa lista de reproducción, pero creo que es este. Entonces, si ustedes van a ese, bueno, aquí dice, bueno, no, excuse. Criterio de convergencia criterio de convergencia de integrales impropias. No, ya otros. Pero bien, en esa lista pueden encontrar uno que se llama criterio de convergencia para serie alternante y ya pueden encontrar otros, todos los temas que traten ahí sobre series. Más luego vamos a trabajar series de potencia. Recuérdense que para nosotros es importante darle series geométricas.
Es importante a ustedes explicarle, estos son recursos que brindamos para ustedes, pero ya luego verlo, estudiarlo, formular su pregunta y hacerla en clase, eso es parte de su trabajo. Pues bien, entonces siempre promovemos la adquisición de libros. En este caso nos estaremos guiando del libro de cálculo de Larson. Pueden comprarlo en Amazon o en cualquier librería física. Series alternantes. Bueno, para serie alternante, lo primero es que nosotros observamos que el hecho de que una serie sea alternante no significa que deja de ser de otro tipo de serie. Por ejemplo, esta serie que está aquí es una serie que es alternante y también es geométrica. Es una serie que es alternante y también es geométrica. O sea, los criterios no son mutuamente excluyentes, jóvenes. Una serie puede aplicársele, podría aplicársele más de un criterio. Es una serie geométrica que converge porque la razón ahí es negativo un medio, pero al mismo tiempo es alternante. ¿Qué es lo que la hace ser alternante? Pues, aunque no se vea de esta manera, uno podría representarla de esta forma. Y este es el mejor ejemplo. Esa no se ve totalmente así, pero con un poco de arreglo podemos ver que incluso en el desarrollo los signos se van alternando y podría reescribirse de esta manera. Muy, muy, muy importante. No tiene que verse así, pero podría reescribirse así, donde el A sub n es el valor absoluto de esto. O sea que el A sub n es la parte positiva. Si usted le pone el valor absoluto de esa expresión, el A sub n es la parte positiva, y entonces el negativo 1 elevado a la n o el negativo 1 a la n más 1 lo que hace que los signos se vayan alternando en cada término, que es lo que la hace ser alternante. Y entonces, una serie que es alternante, podemos saber si converge, o sea, podemos saber que si pasa esto que decimos aquí, converge. Algunos libros llaman a esto el criterio de D'Alembert, creo que es, y hay que tener cuidado porque el primero es obligatorio, pero el segundo no necesariamente. Entonces, pero si pasan estos dos, ya se sabe que convergen. Pero podría darse que pase el primero, que es obligatorio, obviamente, y que el segundo no se cumpla, más sin embargo, que la serie converja. Mucho cuidado con eso. Entonces, si en una serie pasa el primer criterio y el segundo criterio, una serie alternante, o sea que la parte positiva, la de valor absoluto, sea decreciente, entonces la serie es convergente. Entonces, aquí está la demostración de este criterio de manera breve. En este momento no nos vamos a dedicar a demostrarlo porque queremos ir a la parte práctica, pero siempre repasamos un poco los conceptos. Ya esta serie está dada en la forma alternante directa. Nótese que no siempre tiene por qué empezar en uno, podría empezar en cualquier término del eje. Y aquí la parte positiva es simplemente esto que está aquí, que es 1 entre n. La parte positiva es como la serie armónica. No confunda esta serie con la armónica, porque la armónica todos los términos son positivos. Esta no. Aclaro, en la serie alternante de entrada yo no puedo aplicar el criterio integral porque va a tener término negativo. En la serie alternante de entrada no voy a poder aplicar criterio de comparación directa porque tiene término negativo. Ni tampoco voy a poder aplicar comparación en el límite porque tiene término negativo. Es decir, siempre es bueno ir recordando, pero en la serie alternante yo sí podría aplicar el criterio de divergencia del enésimo término. Si calculo el límite de toda esta expresión y me da diferente de cero, entonces la serie diverge. ¿Mm? Bien, entonces la parte a sub n aquí es 1 entre n, y si calculo el límite de 1 entre n, cuando n crece tiende a 0 y además 1 entre n
cumple con la relación de ser decreciente, porque 1 entre n más 1 es menor que 1 entre n. Entonces ya por el criterio de la serie alternante o criterio de D'Alembert, esa serie pues converge. Aquí tenemos otra serie que aunque no se vea como alternante, nosotros podemos organizarlo para que sea alternante, para que se vea como la alternante. Simplemente ese menos que está ahí en esa base, lo sacamos como un factor común y lo organizamos y ya sería alternante. El valor absoluto de esto sería el A sub n, que se vería como n entre 2 elevado a la n menos 1. Entonces, esa serie que está ahí es una serie alternante. Una serie alternante. Y en este caso se analizó la función soporte para darse cuenta eh, que la sucesión es decreciente. La función soporte, bueno, se hizo de dos maneras. Se hizo de dos maneras. Mire la función soporte aquí, cambiando la n por una x. Y entonces, en este caso se derivó el numerador y se derivó el denominador, porque cuando n crece infinitamente, esto da infinito entre infinito. Se aplicó L'Hopital, derivando en el numerador me da 1, derivando en el denominador me da esto, que es ella misma por el logaritmo de la base. Y obviamente esto tiende a 0. Entonces, es, eh, es aplicando esto a esta función, entonces por esa razón converge. ¿Por qué? Porque cumple con las dos condiciones para eso. Primero, demostrar que es decreciente y que ese límite tiende a 0. Pero vamos a ver ahora que sea decreciente. El que es decreciente se demostró en esta parte. Simplemente aquí lo que se hizo fue demostrar que la sub n más 1 es menor o igual que la sub n. O sea, se hizo de manera creativa, recordando que un medio es menor o igual que n entre 2, que n entre n más 1. Y en este caso, se multiplicó en el numerador y en el denominador, por ejemplo, por 2 elevado a la n menos 1. Queda eso, por un 1 conveniente. Luego, esa cantidad que está ahí es menor o igual que esto, y ahí se reorganizó esta expresión porque se partió de una expresión que es siempre verdadera y se llegó a esta. Y ahí está el a sub n más 1, que cambiará n por n más 1, y este a sub n. Entonces ella es decreciente para todo n mayor o igual que 1. Una forma muy creativa de cómo se demostró que es decreciente. Pero usted también puede saber que es decreciente analizando la función soporte, derivando, y, y si deriva la función soporte, viendo que ella sea negativa para todos los valores mayor o iguales que 1, entonces implica que la función original es decreciente. Entonces, ella converge porque cumple las dos condiciones y es una serie alternante. El criterio para serie alternante se le aplica a series que sean alternantes. Entonces, aquí dice un ejemplo, ¿verdad? Cuando no se puede aplicar ese criterio. Esta sigue siendo una serie alternante, pero la parte positiva que está aquí no no es decreciente. De hecho, esa serie que está ahí diverge, porque si yo calculo el límite cuando n crece infinitamente, ese límite va a dar diferente de 0. O sea, no existe tampoco, pero se va a comportar como yendo a 1 y a menos 1, a 1 y a menos 1. Entonces esa serie diverge
por qué se aplica. Pero ¿por qué no se puede aplicar el criterio de la serie alternante? Porque la parte positiva no es decreciente. Esta. N más 1 entre N no es decreciente. O sea, en valor absoluto, si usted calcula el valor absoluto de esto, es N más 1 entre N, no es decreciente. Es alternante, pero no es decreciente. Aquí dice que A sub N, o sea, recuérdese que el A sub N tiene que tender a cero cuando N crece, y eso es lo que no pasa. Aquí va a pasar que los términos, los pares tienden, uno de ellos tiende a 1 y otro tiende a negativo 1. Esa serie diverge, esta serie que está aquí. Y diverge aplicándole el criterio de divergencia del enésimo término. Ya pues lo decíamos. Recuérdese que si el límite de toda esta expresión, cuando n crece, da diferente de cero, entonces la serie pues diverge. Ya eso lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, jóvenes, bueno, también la podemos nosotros copiar y siempre promovemos el uso de los software. La pegamos aquí en Wolfram Alpha y vemos lo que nos dice Wolfram Alpha. Diverge, observa. Entonces esa serie diverge, ¿verdad? La serie diverge en el sentido usual. Volviendo aquí, en esta parte, aquí hay algo muy interesante y es que una serie alternante que converge se puede aproximar su suma y se puede aproximar su suma aplicando este teorema, que no lo vamos a demostrar en este momento porque en esta tutoría, pues algunas veces hacemos demostraciones y otras veces nos vamos directamente a abarcar más los ejercicios en esta primera parte. Entonces, una serie alternante usando esta expresión, pues ya nosotros vamos a poder aproximar la suma tomando la suma de los primeros n términos de la parte de la serie, ¿verdad? O sea, observe esto. Observe lo que lo vamos a ilustrar. Vamos a explicar un ejemplo de cómo aproximarlo. No vamos a demostrar esa expresión, simplemente mirar el ejemplo, ¿verdad? Mire aquí. Esta serie que está aquí es una serie que converge. Esa serie converge. De hecho, bueno, no voy a decir a qué valor converge, pero ella converge. Entonces, jóvenes, eh, esa serie que está ahí converge por el criterio de la serie alternante, porque este es la sub n, tiende a cero, es decreciente y es una serie alternante. Entonces, si nosotros vamos a aproximar la suma usando los primeros 6 términos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mientras más términos yo use, pues mejor aproximación tendré. Lo primero que no podemos ponernos a aproximar si no sabemos que converge. Y esta aproximación es propia de la serie alternante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar? Esto. Primero tenemos que calcular, bueno, ahí se está demostrando que ya ella converge porque la sub n más 1 es menor o igual que la sub n y el límite de la sub n cuando n crece es 0, o sea, converge. Tenemos que calcular ese n mayúsculo es 6, entonces sería la suma de los 6 primeros términos con su propio signo. ¿Mm? La suma de los primeros 6 términos con su propio signo. Esa es la suma de los primeros 6 términos. Entonces, fíjense que el que va a acotar es el término número 7, porque si n mayúscula vale 6, entonces esta relación es la que nosotros vamos a usar. O sea, esa relación que está ahí. Y vamos a escribir por qué. Vamos a escribirlo
para que se vea. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. Y esa expresión que vamos a escribir, ya escribirla con cualquiera. Nosotros tenemos ahí que nos dice que el valor absoluto de la suma, que no sabemos cuánto es, menos la suma enésima estará acotada, eso es residuo, jóvenes, estará acotada por A sub n más 1. Eso es lo que dice la expresión del teorema, menor o igual. Entonces, por ser esto una desigualdad, este valor siempre es positivo, ¿verdad? Porque la sub n, recuérdese de que era positivo. Entonces, esto lo podemos reescribir como que la suma menos la suma enésima estará acotada por A sub n más 1 por la desigualdad con valor absoluto. Y esta otra, menos, o sea, el opuesto de A sub n más 1. Y ya podemos dejar esta señorita, que es la desconocida, en el medio. Y tendríamos que la suma es menor o igual, sumando esto, a sub n más 1 más la suma enésima. Y aquí la suma enésima menos a sub n más 1. Esta expresión ya me va a acotar, me va a ayudar a aproximar, porque estos dos valores yo los conozco. Por ejemplo, para el caso en que n sea igual a 6, entonces sería a sub 7 y la suma 7. Estos dos elementos deben ir aquí, y aquí debo siempre redondear por encima y aquí debo redondear por debajo, porque es decir que la suma, usando lo primero n términos, va a estar aquí, entre esos dos valores. Obviamente, si yo hago que n crezca infinitamente, entonces, o sea, mejor dicho, si tomo valores más grandes de n, voy a tener mejor aproximación, porque estos valores, este intervalo se va a ir poniendo más pequeño, y va a ser mayor la certidumbre. Entonces, esta es la forma en que se aproxima. Y por eso en el ejemplo se está haciendo eso. Primero se calculó la suma de los primeros 6 términos. La suma, perdón, aquí dije suma 7, esto es suma 6. Disculpe. Suma 6, porque es la suma n y la otra es la sub n más 1. Entonces, repito, se calculó la suma 6. Mire aquí, si n vale 6. Y el término a sub 7, que sería entonces 1 sobre 7 factorial. El término a sub 7 positivo. Mírelo ahí. La suma 6. Y esta expresión que está aquí nosotros la podemos introducir. No tiene, usted lo puede hacer con una calculadita cualquiera, pero recuérdese que usted puede en la calculadora introducir la sumatoria y ponerle el límite superior finito. Esa es la sumatoria, esa que está ahí. Si nosotros la copiamos aquí en Wolfram Alpha y la pegamos, entonces ponemos aquí que no vaya al infinito, sino solamente hasta el número 6. Y ya aquí entonces tenemos los primeros 6 términos. Vamos a revisar, en este caso, la suma de los primeros 6 términos. ¿Por qué me está diciendo que da 0? ¿Qué interpretación es la que está tomando el software? No da 0, no es 0. Vamos a pegarla. Vamos a usar la otra calculadorita. Aquí. Algo, algo mal de escritura tiene lo que escribimos ahí, después lo revisamos, vamos a escribirlo aquí. Tomamos la sumatoria desde n igual a 1 hasta 6. 6, ¿dónde está el 6? 6 de negativo 1 elevado
Vamos a buscar el elevado aquí mismo. Elevado a la n-1 era, creo, ¿no? Vamos a poner paréntesis. N-1. Y todo eso estaba dividido entre n factorial. Factorial, signo de admiración. Vamos a revisar que esté bien copiado. Desde n igual 1, a era elevado a la n más 1. N más 1. Más 1. Y fíjese, ahí está bien ya. Aquí le dio 91 entre 144. Siempre es importante. Puse n más 1 más 11. Si te pongo n más 11 es lo mismo, pero era n más 1. Siempre importante revisar la escritura, que esté todo bien escrito. Entonces, aquí observe que eso fue lo que dio aquí. Mírenlo aquí. Vamos a ver de un pronto qué fue lo que escribimos mal en Wolfram. A ver. Desde 1 a 6, de -1 elevado, dice que el resultado es 0. Vamos a quitar alguna de esas expresiones. Vamos a ver si el polo, qué es lo que está interpretando mal. Vamos a quitar este paréntesis así. Y vamos a revisar alguna otra vez. Desde n igual a la n. Dice -1, sí. Vamos a darle a enter a ver algo. Algo está copiando mal. -1 entre la fracción. Vamos a ponerle un paréntesis a toda la expresión. A ver. Mire, ahora sí. Lo que pasa es que ahorita, puede ser que ahorita estaba interpretando como que el 1 entre n factorial era una multiplicación, pero al ponerle un paréntesis ya todo el argumento. Entonces, fíjese ya. Siempre es importante no solamente copiar, sino que interpretar por qué hay un error en el software cuando usted le da un error tan evidente. Entonces, ya aquí observamos. Entonces, calculamos esos dos términos y ya lo que hacemos en la cota superior es el valor del término 7 más lo que dio la suma 6. Y eso es lo que nos está dando a nosotros este decimal que está aquí. Por ejemplo, aquí nosotros podemos escribirlo directamente. Esa es la suma 7. Deja ver, esta era la suma 7 más el término 6. Ponemos más 1, el término 7, perdón, 1 dividido entre 7 factorial. 7 factorial. Mírelo ahí. Mire. Ese decimal que está ahí es la suma del término 7 y lo otro sería eso mismo, pero menos el término 7. Mire, ese decimal es el que usted tiene aquí como cota superior, pero lo debe redondear por arriba. Quiere decir que la suma de esa serie es un valor que está entre ese número y este. Fíjese que esos dos decimales están muy cerca y es una buena estimación. Otra vez, nosotros queremos no estimar, sino calcular bajo qué circunstancias nosotros vamos a tener, que este es un ejemplito muy bonito, cuántos términos tendríamos nosotros que tomar para que el error de estimación esté por debajo de algún número específico. Entonces, aquí lo que nosotros sabemos es, y usamos la otra parte del error, porque recuérdense que la serie, esta expresión es el residuo, esta expresión es el residuo, y entonces nosotros vamos a tener
que el residuo tiene que ser en menor o igual que el n más 1. Y el n más 1, en este caso la sub n más 1, viene dado porque ya yo lo conozco. Vamos a explicar esto en este ejemplo y después vamos a escribir para que sea más cómodo o más entendible lo que realmente se hace. Aquí queremos, sin nosotros saber cuánto es la suma, podemos estimar el error. Esto es maravilloso. Es maravilloso porque es una herramienta matemática muy importante. Claro, luego que sabemos que converge. Esta serie converge porque el a sub n aquí es 1 entre n elevado a la 4. O sea, mi a sub n es 1 entre n elevado a la 4, que es el valor absoluto de esto. Entonces, yo no sé cuánto término debo tomar, pero yo sé que quiero que se cumpla esta expresión, que el residuo tiene que ser menor o igual que la sub n a su n más 1. La sub n más 1 yo no lo conozco realmente, pero puedo escribirlo. O sea, yo sé que el residuo, o sea, la suma enésima, la suma menos la suma enésima, que es el residuo, tiene que ser menor o igual que la sub n más 1, que sería 1 entre n más 1 elevado a la 4, porque así está dada esta expresión. Y realmente esto es lo que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque yo sé y quiero todos los términos para los cuales se me produce esta desigualdad, el residuo. Y yo quiero que la aproximación sea, recuérdese algo muy importante. O sea, ¿quién es la suma? La suma es la suma enésima más el residuo. Y usted lo que quiere saber es cuánto término debe tomar para que el residuo, para que la serie tenga un error. El error es los términos que usted deja de tomar, porque esto es a su 1 más a su 2 más punto, punto, punto a su n. Esa es la suma. Y el residuo es lo que van de aquí en adelante, que sería a su n más 1 más punto, punto, punto. Ese es el residuo. Usted quiere saber cuántos términos debe tomar de manera que el error esté por debajo de 0,01. Entonces, ya a usted le dieron el error. Por esa razón, lo que usted hace ahora dice, bueno, para calcular la cantidad de términos que debo tomar, pues simplemente pongo que el error debe estar por debajo de esta expresión y toma eso y hace un despeje. Es decir, usted tiene ya el error y tiene esa expresión y lo reescribe. 1 entre n más 1 elevado a la 4 quiere que sea menor, si es que sea estrictamente menor, que el error que usted quiere, el 0,001. Y resuelve esa desigualdad despejando. En este caso va a tomar cualquier número natural que sea mayor que lo que le dio ese despeje, pero n es un número natural, o sea, n tiene que ser mayor o igual que 5. Si usted cogiera los primeros 5 términos, va a tener un error por debajo de esa cantidad. Y es un error muy, muy, muy pequeño, eso es bueno. Cuando usted aumenta la cantidad de términos, disminuye el error. Pero tiene que tener cuidado porque ahí viene la velocidad de convergencia. Tiene que tener cuidado porque ahí viene la velocidad de convergencia. O sea, la velocidad de convergencia es si los términos van lento o rápido para ver cuántos términos debe tomar, porque si la convergencia es lenta va a tener que tomar muchos términos para disminuir el error. Entonces eso es lo que se hace, jóvenes. Con la expresión de la sub n se calcula el error, ya yo lo conozco y entonces ahí despejo y tendría el valor del error. Despejo al n para saber que para todo eso n más grande ese error va a estar por debajo.
porque ya después que yo pase de ahí, el error se sigue poniendo más pequeño. Entonces, aquí tiene un criterio importante que es serie absolutamente convergente y serie condicionalmente convergente. Hay un teorema que dice que si la absoluta de una serie converge, entonces la serie original tiene que converger. Es un teorema y algunas veces ese teorema se usa como si fuera un criterio. Por ejemplo, esta serie que nosotros acabamos de ver por aquí, eh, que se parecía a una P-serie, ¿dónde está? La que tenía el 4 en el denominador. La que tenía el 4 en el denominador. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, mire esta. Esa serie es absolutamente convergente. Esa serie que está ahí. Esa es absolutamente convergente. Una serie es absolutamente convergente cuando ella y su absoluta convergen. Una serie es absolutamente convergente cuando ella y su serie absoluta convergen. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno usa ese teorema y dice, imagínense que yo tengo esta serie que está aquí, que es una serie alternante, ¿verdad? Y me preguntan a mí si esa serie converge o diverge. ¿Cómo yo uso ese teorema que me acaban de dar para ver si converge o diverge? No la analizo a ella, sino que analizo su absoluta. Su absoluta es ponerlo en valor absoluto. Pongo valor absoluto, eso simplemente me va a dar esta serie. Valor absoluto de -1 elevado a la n más 1 entre n elevado a la 4. Esa es la absoluta. La absoluta va a ser la sumatoria desde n igual a 1 al infinito de 1 entre n a la 4. Es una P-serie que converge. Entonces el teorema dice que si la absoluta converge, entonces esta converge. Y ahí yo no apliqué criterios, sino apliqué el teorema. Entonces esta converge. Si la absoluta, si la absoluta de alguna serie converge, entonces la original converge. Mucho cuidado con analizarlo, ese teorema de allá para acá. O sea, así no. Esto es falso. Esto no es verdadero. Si la original converge, su absoluta no necesariamente converge. Un ejemplo de ello es un caso particular de esta. Imagínese que usted tiene esta serie que está aquí. Usted tiene esta serie que está aquí, esta. Esa misma que acabamos de copiar, pero que no está elevado a la 4, sino que está elevado a la 1. O sea, sumatoria desde n igual a 1 hacia el infinito, de -1 elevado a la n entre n. Es una serie alternante que converge porque la sub n, que el absoluto es 1 sobre n, es decreciente, es positivo y el límite de ello es 0. Converge. Pero la absoluta de ella no converge. Entonces puede pasar que la absoluta de una serie no converja, porque es la serie armónica, recuérdenlo, y que ella sí converge. O sea, la absoluta de ella es esta serie, de n igual a 1 hacia el infinito de 1 entre n y esta diverge. O sea, puede pasar que la absoluta diverja y que la original converge. Pero el teorema dice que si la absoluta converge, entonces la original converge. Esta serie que está aquí es condicionalmente convergente. Una serie es condicionalmente convergente si ella converge, pero su absoluta diverge. Y una serie es absolutamente convergente si ella y su absoluta convergen. Esta es condicionalmente convergente y el ejemplo que analizamos anteriormente es absolutamente convergente.
Si la absoluta de una serie converge, el teorema dice que ella tiene que converger. Si la absoluta de una serie converge, entonces ella tiene que converger. Si la absoluta de una serie converge, entonces ella tiene que converger. Y sería absolutamente convergente. Entonces, estas son las dos definiciones que acabamos de decir, motivada por ese teorema. Esa que está ahí es condicionalmente convergente porque su absoluta diverge. Y ya entonces, lo demás es irnos a los ejercicios. Hay algo importantísimo con las series que tienen términos negativos. Son ejemplos de serie del concepto de absoluto y condicional. Hay algo importantísimo con las series que tienen término negativo y es esto que está aquí, que no quiero dejar de pasar por alto. Entonces, ¿cuándo se pueden reorganizar, asociar los términos de una serie? Imagínese que usted tenga una serie que tiene eh, este desarrollo que dice 1 más 3 menos 2 más 5 menos 4. En este caso, esta suma es una suma finita. Si es una suma finita, no es una serie, nosotros sabemos que cuando tenemos una cantidad, una suma finita, entonces nosotros podemos reorganizar esto con sus propios términos. Es decir, agrupamos el 1, el 3, o sea, agrupamos lo positivo y agrupamos lo negativo. Esa es una forma. Entonces, esto es lo que dice aquí. Pueden ser rearreglados, reorganizados, reagrupados sin que cambie el valor de la suma. Eso es, esto no es una serie, esto es una suma finita de la habitual que hacemos en aritmética. Mucho cuidado cuando se está trabajando con serie infinita. Las propiedades aritméticas usuales que uno hace con la suma finita no necesariamente son válidas cuando se está trabajando con series infinitas. Por ejemplo, aquí dice, esto no necesariamente es cierto con serie infinita. Depende de si la serie es absolutamente convergente o condicionalmente convergente. O sea, ese concepto de absolutamente convergente y condicionalmente convergente es un concepto muy importante. Y aquí me dice los dos casos. Si la serie es absolutamente convergente, o sea que ella y su absoluta convergen, entonces sus términos pueden ser reagrupados en cualquier orden, sin cambiar la suma de la serie. O sea que eso de reagrupar se puede hacer siempre que la serie sea absolutamente convergente. Si la serie es absolutamente convergente, usted puede reagrupar los términos como quiera. Si la serie es condicionalmente convergente, entonces sus términos pueden ser reagrupados para dar diferentes sumas. O sea, no se pueden reagrupar. Si usted los reagrupa, da resultados diferentes. Y aquí le va a presentar un ejemplo de eso que le está diciendo. Incluso una serie le podría dar todos los ejemplos que usted quiera reorganizándolo. O sea, sí. Esas series que son condicionalmente convergentes, usted puede llevarla que dé lo que quiera. Esta serie que acabamos de ver ahorita, ella es condicionalmente convergente porque la absoluta de ella es la armónica y diverge. Esa serie que está ahí se puede demostrar que da el logaritmo de 2. Claro, no lo vamos a demostrar aquí. Si usted suma eso, va a dar el logaritmo de 2. Lo vamos a demostrar luego, cuando veamos una serie sobre el logaritmo natural, en serie de potencia. O también usando algunos ejercicios. Ahí dice el ejercicio 55 de la unidad, pero es una unidad de más adelante. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a observar que en esta serie nosotros no podemos aplicar, reagrupar, reorganizar los términos como nosotros querramos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, bueno, que da logaritmo de 2
aunque más adelante que se va a demostrar, nosotros podemos introducirla, ya sabemos que es convergente, introducirla en el software, en Wolfram, y ver que da logaritmo de 2, logaritmo natural de 2. Mire bueno, volvió otra vez con el show. Vamos a introducirle los paréntesis aquí para que la escriba bien. Y entonces, ahora, perdón, el paréntesis se lo puse en el límite superior de la suma. Vamos a ponerlo aquí. Ahí estaba mal escrito. Y entonces ahí sí que ve que se da el logaritmo de 2. Entonces la serie da logaritmo de 2. Aquí no estamos explicando cómo, converge obviamente, pero da logaritmo de 2. Esa serie da logaritmo de 2. Pero es una serie que no es absolutamente convergente, es condicionalmente convergente. Porque su absoluta diverge. Por ende, en ella nosotros no nos podemos poner a agrupar. Mire aquí algo súper, súper importante. Aquí se está reagrupando. Esta es la serie original. ¿Qué hizo ahí? Ahí se asoció. Se está aplicando una asociativa. Por ejemplo, se asoció el 1 con el menos 1 medio y se dejó ese término sin asociar y se asociaron estos dos y se dejó ese sin asociar. Y entonces se está haciendo una aritmética. Usted dice, oh, pero yo no estoy alterando nada porque 1 menos 1 medio es 1 medio. Y 1/3 menos 1/6 es 1/6. Porque aquí esto sería 2/6 menos 1/6. O sea, ahí usted no está alterando nada, según usted cree. Porque usted dice, estoy haciendo aritmética, ¿cuánto es 1 menos 1 medio? Y además, con los números reales, usted dice, puede aplicar propiedad asociativa, conmutativa y esas cosas, y lo que estoy asociando. Mucho cuidado, porque ya dijimos que eso es lo que no se cumple. Cuando usted hace la aritmética, en cada paréntesis le queda esto entonces. Luego aquí usted saca factor común. A todos estos términos le saca un medio como factor común. Y esa que está ahí es la original que usted tenía. Si usted observa este paréntesis es la original. Entonces le está dando un medio del logaritmo de 2. Y usted dirá, oh, pero ¿y qué fue lo que yo hice mal? Bueno, pues esto, en estas series que son condicionalmente convergentes, no puede reagrupar ni asociar como usted quiera los términos. Eso lo puede hacer porque eso alteraría la suma. Alteraría la suma. Y entonces, eso es lo que le está diciendo los autores en un ejemplito muy bonito para esto. Entonces aquí nos vamos a ir ya para terminar en alguno de los ejercicios para serie alternante. En esta primera versión simple, vamos a irnos a alguno de los ejercicios. Por ejemplo, eh, aquí dice esta parte que está aquí, que vamos a llevárnoslo esto. Vamos a llevarnos estos ejercicios para analizar algunos. Ya estamos en la parte más práctica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí dice, determine la convergencia o divergencia de los ejercicios del 5 al 26, determinando la convergencia o divergencia de la serie. O sea, en eso que determine esta serie que está ahí converge, es alternante. El A sub n 1 entre n y por el criterio de serie alternante converge. O sea, aquí el A sub n es 1 entre n más 1. Podemos incluso aproximar la suma porque converge. Recuérdese que el A sub n es la parte positiva. Este es alternante y converge. Y también es geométrica. El A sub n de aquí es 1 entre 3 elevado a la n, porque es el valor absoluto.
el valor absoluto. Esta serie es alternante, pero diverge. Y diverge no por el criterio de serie alternante, jóvenes. Mucho cuidado. Diverge porque si le aplico el criterio de divergencia del enésimo término, ese límite de esta expresión va a tender a 1, perdón, va a tender a menos 5 cuartos y a 5 cuartos. Y es diferente de cero. Entonces, por ese criterio diverge. O sea, el límite llamando a todo esto B sub n. Por ejemplo, tengo la serie de B sub n, de n igual a 1 hacia el infinito, siendo B sub n menos 1 a la n por 5n menos 1 entre 4n más 1. Si calculo el límite de B sub n cuando n crece infinitamente y me da diferente de cero, entonces la serie diverge. Ese límite da diferente de cero, porque basta con usted dividir en el numerador y en el denominador entre n, y eso va a tender a 5 medios. Las pares van a ser una cantidad positiva, 5 medios, y las impares van a ser negativos, 5 medios, 5 cuartos, perdón, 5 cuartos. Entonces esa diverge. Por la misma razón, esta también diverge, porque el logaritmo crece menos que el numerador, esa diverge. Aquí el valor de A sub n aquí es n entre logaritmo de n más 1. Cuando n crece, eso crece, porque el numerador crece más que el denominador. Usted puede aplicarle Hopital y darse cuenta. Ese crece. Esa diverge. Esta que está aquí converge por el criterio alternante, y así sucesivamente pueden pues revisar cada una de estas. Esta que está aquí converge, incluso creo que converge, esa es una serie que veremos más adelante, que es una función trigonométrica. Entonces puede aplicar el criterio de serie alternante, pero cuando usted verifica que diverge, es porque no se está cumpliendo que el límite de toda la expresión de la sub n sea igual a cero. Y ahí lo que está aplicando realmente el criterio de divergencia del enésimo término. Para aplicar el criterio de la serie alternante, tiene que darse cuenta que la sub n tiene que ser decreciente y positivo, ¿eh? Mucho cuidadito. Pues bien, vámonos a otro ejercicio ya para ir terminando esta parte. Y aquí, luego haremos un otra tutoría con otros de los ejercicios que están aquí para analizarlo, específicamente estos ejercicios que son muy importantes, muy bonitos, como este. En este ejercicio le está diciendo que aproxime la suma. Estos son series alternantes que ya se sabe que convergen. Y básicamente hacer lo que hicimos anteriormente. ¿Cuántos términos me están diciendo que use? 6. Entonces ahí sería, vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo ese que está ahí. Vamos a tomar uno. Y si quiero aproximar la suma para esa serie, que primero debo verificar, aplicando el criterio alternante que convergen. Si dice que use los primeros 6 términos, sería la suma 6, que sería la sumatoria de los primeros 6 términos, sería, por ejemplo, desde n igual a 0, en este caso empezó en 0 hasta 5, que va a tener los primeros 6 términos.
de menos 1 elevado a la n por 5 entre n factorial. Y tengo que calcular el término 7, o sea, la sub 7. Entonces, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Mire, mire por qué. Vamos a escribirlo. Vamos a escribir el desarrollo. La sumatoria desde n igual a 0 hacia el infinito de 5 veces menos 1 elevado a la n entre n factorial. El primer término es si n vale 0, vamos a tener 5 más. 5 lo podemos sacar como factor común también. Entonces observe, el primer término va a ser 1 menos 1 sobre 1 factorial. En este caso, si n vale 0, esto me da 1. Después, si n vale 1, pues también me da 1. 1 menos 1 más 1 sobre 2 factorial menos 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial menos 1 sobre 5 factorial más 1 sobre 6 factorial menos 1 sobre 7 factorial más. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Bueno, vamos a poner punto, punto, punto. ¿Quién es la suma? Los 6 primeros términos, mire, sería aquí, aquí, aquí van 3, 4, 5 y 6. Fíjese que aquí, como empezó en 0, por eso dijimos que la suma 6 es esta. La suma 6 es esta porque llega hasta el 5 porque empezó en 0. Y entonces, esa es la suma 6. Entonces sería el A sub 7. El A sub 7 sería entonces 1 entre 6 factorial. Porque el que sigue. Porque el A sub 7 es. Fíjese que cuando n vale 7, ahí no es cuando n vale 7, sino el que le sigue aquí. El que le sigue a donde se hizo la suma. Entonces tiene que tener mucho cuidado porque si empezó en 0, viene aquí. Ya lo que sabemos nosotros es lo que dijimos ahorita, que esa suma va a estar entre la suma, entre la sub 7 más la suma 6 y va a tener por aquí la suma 6 menos el A sub 7. Pero ya tenemos los valores. Entonces esos dos valores son los que tenemos que escribir aquí y aquí. Y después lo totalizamos y ya sabemos cuánto es la suma. Esa parte de cuando empiece en 0 la quería destacar porque es importante. Entonces, ¿qué otros ejercicios? Aquí me dice que verifique, por ejemplo, estos son para aproximar el, para aproximar la cantidad de términos que debe tener, de manera que el error esté por debajo de esta cantidad. Entonces, si usted toma a esta expresión y hace exactamente lo mismo, vamos a hacer uno de estos. Vamos a hacer uno de estos ejercicios. Si tomamos, vamos a hacer con un error. Ya se sabe que es una serie alternante y que converge. Entonces nosotros sabemos que el residuo n mayúscula tiene que ser menor que 0.001, creo que era que teníamos. Pero además, sí, pero además sabemos que va a ser menor. Este empieza en 1, o sea que las sumas van a coincidir. Entonces nosotros tenemos que el A sub n de aquí es 1 entre n al cuadrado. Primero vemos que converge la serie.
Y entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, como dijimos ahorita. 1 entre n más 1 al cuadrado es menor que 0,001. Hacemos un despeje. Hacemos un despeje. Aquí vamos a tener 1. Esto de 0,001 es lo mismo que decir 1 entre n al cuadrado más 1. N más 1 al cuadrado es menor que esto es 10 elevado a la menos 3. O sea que vamos a tener que 1 entre 10 elevado a la menos 3 va a ser menor que n más 1 al cuadrado. Y de aquí vamos a tener entonces que 10 elevado a la 3, poniendo recíproco aquí, va a ser menor que n más 1 al cuadrado. Aplicando raíz cuadrada a ambos lados, 10 elevado a la 3 medio menos 1 va a ser menor que n. Ya el valor natural que hay que tomar es ese que está ahí. Donde tengamos cualquier número natural que sea mayor que esto, va a garantizar que el error va a ser menor. Entonces, jóvenes, eso es lo que se hizo aquí. Aquí, en esto otro ejercicio, es ver si esa serie es absolutamente convergente o condicionalmente convergente. Ese es absolutamente convergente porque su absoluta es una geométrica que converge. Ese es absolutamente geométrica porque su absoluta es la P serie y converge. Esta es condicionalmente convergente porque su absoluta se comporta como la armónica y diverge. Este es condicionalmente convergente, ahí no se pueden reorganizar los términos. Este es absolutamente convergente porque su absoluta es una P serie con P igual a 3 medios. Esta serie que está aquí no converge. ¿Por qué? Porque si calculamos el límite del término enésimo, cuando n crece no va a dar cero, es divergente. Esta que está aquí es una serie que es absolutamente convergente. Su absoluta, eh, podemos incluso aplicar comparaciones, su absoluta converge. Entonces, jóvenes, bajando aquí en esta parte que está aquí, me gusta este tipo de ejercicio porque dice que determina el error de razonamiento aquí al aplicarlo, y es que se está violando que la serie sea, o sea, se está partiendo de esto, es una suma finita, luego se está llevando a una serie, luego en la serie se están reagrupando. Esta, por ejemplo, esta serie que está ahí, esta que está aquí, no es absolutamente convergente, porque esto es que el término está dando 1 y menos 1, 1 y menos 1, y entonces ya eso es el error. Si usted se pone a agrupar en series que no son, primer paso, es una suma finita, después se fue a la serie, después la serie que escribió ahí no era, o sea, es una serie esta que está agrupando, no es una serie absolutamente convergente. ¿Por qué no lo es? Bueno, pues obsérvelo rápidamente. Esto no es una serie absolutamente convergente porque su absoluta sería una constante. Es decir, mírelo aquí. Sumatoria de menos 1 elevado a la n, desde n igual a 0 al infinito. Esa serie no es convergente ni siquiera, pero tampoco su absoluta. La absoluta de ella, o sea, si usted escribe el desarrollo, esto es 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 punto, punto, punto. Su absoluta de ella, el valor absoluto de menos 1 elevado a la n, es simplemente la sumatoria de 1 que diverge. ¿Por qué? Por el criterio de divergencia del enésimo término. La absoluta también diverge. Entonces, usted
poniéndose a agrupar en una serie que no sea absolutamente convergente, hasta podía llegar a que converge. Claro, esos principios dieron origen a otra forma de convergencia, pero que no vamos a analizar aquí en este momento. Bueno, pues lo dejamos hasta ahí. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y esperamos que esta primera vista preliminar para serie alternante a ustedes les sea suficiente para estudiar. Bye bye, feliz Navidad y feliz Año